Bueno, estamos en una nueva mañana en Cooperativa. Ustedes saben que la reforma laboral ha sido uno de los temas más polémicos de las últimas semanas, meses, todavía se sigue discutiendo. El empresariado que dice que esta reforma laboral va a provocar más desempleo todavía, más desaceleración. La reforma laboral que la ministra Jimena Rincón dice que, ¿qué pasaría si qué nos estaría diciendo ahora Manuel Busto? Habló a propósito en el homenaje a él, en el aniversario de la muerte de Manuel Busto. Ella encuentra que esta reforma laboral es lo mínimo que se puede hacer y que no entiende también cómo se pueden oponer. Bueno, en fin, el asunto es que se publica el informe anual sobre derechos humanos en Chile, que hace el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales, y vienen con una conclusión que yo realmente me quedo plop, porque dice que esta reforma laboral tan polémica, que tanto susto provoca, dice que es una reforma que, si se hace, no va a cambiar un ápice prácticamente los derechos laborales, y que es una reforma que mantiene el modelo impuesto por el plan laboral de la dictadura. No, no, ¿cómo eso? A ver, Carla Vargas, que es licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales, es coautora justamente de este capítulo en particular sobre la reforma laboral de este informe anual de derechos humanos de la UDP. ¿Cómo te va, Carla? El micrófono es tuyo y explícanos esto, porque la verdad no lo puedo creer. Hola, buenas tardes. Primero agradecer la invitación y bueno, claro, sorprende que las conclusiones del informe sea que estamos más bien ante una reforma insignificante, de minucia, y eso es por una razón bastante sencilla. Cuando hablamos de reforma, a lo menos creemos que vamos a estar ante un cambio. En el tema de las relaciones colectivas de trabajo, un cambio de modelo, pero esta reforma no trae aparejado un cambio de modelo. Por el contrario, profundiza lo que ya se venía, o sea, lo que ya se hizo en el plan laboral de la dictadura. ¿Y por qué lo profundiza? Porque se dejan intactas sus bases esenciales, principalmente negociación colectiva radicada en la empresa, y de ahí te voy a explicar entonces por qué es insignificante. La negociación va a seguir siendo una negociación por empresas. Sí. Y segundo, la huelga, que es un derecho central para reequilibrar el poder y para que los trabajadores tengan un poder negociador equiparable al del empleador, sigue siendo un derecho restringido, con una finalidad única y con bastantes restricciones que no se terminan. ¿Por qué es un tema o una reforma de minucias, una reforma poco relevante y que poco va a afectar a los trabajadores? Porque si seguimos radicando la negociación colectiva en la empresa, en un país como Chile, donde la estructura empresarial está basada en la micro, pequeña y mediana empresa, entonces la mayoría de los trabajadores queda afuera, porque la mayoría de los trabajadores ni siquiera tienen la posibilidad de sindicalizarse. Y es por eso entonces que tanto se aboga o tanto se proclama, se reivindica por parte de las organizaciones sindicales la negociación colectiva por rama. Pero a ver, Carla, este análisis está hecho en un contexto de comparación con otras legislaciones laborales en otras partes del mundo. ¿Desde dónde están hablando ustedes? Porque podría decirse, bueno, este informe o este capítulo está elaborado desde el punto de vista más extremo, no sé, desde el Partido Comunista o de la izquierda más extrema, ¿o desde dónde? Este informe es un informe académico, ¿ya? Este no es un informe hecho ni solicitado por algún sindicato, ni por algún partido político, ni nada. Es académico y es neutral. Y la base de comparación son las normas internacionales del trabajo. Y ojo, son normas que el propio Estado chileno ha ratificado y por lo tanto son obligatorias. Y el problema está que el Estado no se ha puesto al día con esos compromisos y obligaciones que ha adquirido y con este proyecto de reforma laboral tampoco lo hace. Entonces, es comparar el articulado del proyecto de reforma laboral que estaba al momento de aprobarse por la comisión por la Cámara de Diputados, sí, en relación con las normas internacionales que el Estado ha ratificado, principalmente los estándares de la Organización Internacional del Trabajo. Ahora, perdón, pero muchos conocedores del tema dicen, muchos países de la OCDE, lo más importante, sí tienen, por ejemplo, el reemplazo en huelga. A ver, bueno, reemplazo interno. Sí, a ver, se dicen muchas cosas. Yendo bueno, primero como marco general, yo no traigo acá las estadísticas ni la comparación de los modelos comparados, pero en términos generales, los países de la OCDE
tienen negociación colectiva ramal, cosa que no tiene Chile, ¿Todos? la mayoría, ¿Cómo cuáles? como ¿Alemania? Alemania, Francia, Italia, España. Ujú. eh, ¿Tienen reemplazo interno en caso de huelga? Ya, es que ese debate, deja explicarlo. En primer término, desde la perspectiva de la Organización Internacional del Trabajo, el reemplazo de los trabajadores en huelga es una práctica antisindical por parte del empleador. ¿Por qué? Porque anula la eficacia del derecho. La idea de la huelga es, en el caso chileno, paralizar las faenas. Si el empleador puede reemplazar, sea de manera externa o interna, esos trabajadores, entonces, en definitiva, ese derecho esencial para los trabajadores se anula, resta eficacia. La idea es que no funcione la empresa. La idea es que la empresa paralice y haya un daño. Ese es el derecho de huelga. ¿Qué es lo que pasa con el reemplazo interno? Yo, bueno, desconozco el detalle, por ejemplo, que se ha dicho y salió en el Mercurio de que la legislación alemana, por ejemplo, contemplaba el reemplazo interno. Eso no es tan así, porque ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es que en el resto de los países, como yo te había comentado recién, el derecho de huelga es un derecho que puede ser ejercido de múltiples maneras. Y por ejemplo, está legitimado, y también desde la Organización Internacional del Trabajo, la posibilidad de que los trabajadores que están en huelga formen piquetes y ocupen incluso la empresa. ¿Y qué pasa con eso? Si yo tengo una huelga donde en definitiva impido el acceso a la empresa, y es un derecho que si lo ejerzo pacíficamente, el Estado lo protege, lo resguarda, entonces el debate del reemplazo interno se torna insignificante. Da lo mismo que el empleador pueda hacerlo si en definitiva los trabajadores igual pueden impedir por medio del ejercicio de la huelga que ingrese el resto de los trabajadores no huelguistas. En el caso chileno entonces es distinto. Si entramos al debate del reemplazo interno bajo una figura de huelga restringida, claramente vamos a estar ante una medida que restringe su eficacia y que los trabajadores no tienen la posibilidad de contrarrestar esos efectos. Ahora, pero si fuera como tú lo estás planteando, sí provocaría un daño entonces considerable en la producción, en el empresariado, en la industria, y eso provoca un daño en el crecimiento del país, que es el argumento de quienes se oponen a esta reforma laboral. Es que ese es otro de los graves problemas que hay en torno al ejercicio de un derecho fundamental como la huelga, y es cómo tanto los medios de comunicación social como los distintos actores miran a este derecho. Cosa distinta a lo que ocurre en otros países desarrollados. Aquí estamos diciendo, entonces, los trabajadores serían culpables de una crisis económica que va a afectar la empresa y que en definitiva va a repercutir al país. ¿Y por qué no lo miramos? ¿Y por qué no lo miramos desde la perspectiva de la intransigencia e intolerancia de la empresa que no es capaz de sentarse con sus trabajadores a negociar para poner fin a esa huelga que tanto daño causa? Los trabajadores no quieren, o sea, el derecho de huelga no es un derecho que querramos tanto académicos como organizaciones sindicales que se ejerza a destajo. Por el contrario, los trabajadores, la huelga es un daño, porque implica no tener remuneración durante ese periodo. Por lo tanto, el que se regularice o el que se reconozca un derecho de huelga efectivo no implica que vayamos a tener crisis y que vayamos a aumentar o duplicar el número de huelgas que existe. Por el contrario, es que efectivamente el marco estatal, a través de su legislación, reconozca este derecho, que los trabajadores sepan que lo pueden ejercer y que va a tener eficacia, y entonces esa eficacia sea la herramienta o elemento de presión hacia el empresariado para sentarse a conversar. Un ejemplo, el paro del registro civil. Eso te iba a preguntar inmediatamente, ¿qué pasa con eso? Las declaraciones que se han dado desde el lado del gobierno son bastante asombrosas. Bueno, para mí no me extraña. ¿Por qué? Porque toda la culpa... ¿Por qué no te extraña? No me extraña por la reforma que hicieron. Es una reforma que no está beneficiando a los trabajadores. Perdón, espérame, estamos conversando con Carla Vargas, que es licenciada en Ciencia Jurídica, Social, en fin, y que es la coautora del capítulo sobre reforma laboral en el informe anual de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales. Ahora, Carla, tú dices, la reforma que hicieron, pero no es la reforma que propuso el gobierno en base a lo que solicita la CUT y los propios trabajadores. Bueno, no es los propios trabajadores. Lamentable, bueno,
Este es otro foco de crítica que no está plasmada en el informe porque no está vinculado con la comparación de normas internacionales, pero en definitiva la gestación del proyecto de reforma laboral, algunas cosas sí, algunas críticas sí se deslizan, es una reforma que proviene del gobierno, donde no hubo un debate previo. Estoy de acuerdo contigo en que efectivamente en el lanzamiento de esta reforma sale la CUT también firmándola y dándose las manos en sinónimo de que estamos felices, que bueno, pero lamentablemente esa CUT que está cooptada por los partidos políticos de gobierno, principalmente el Partido Comunista y el Partido Socialista, yo creo que ni siquiera sabía el detalle del articulado. Y cuando se dieron cuenta de cuáles eran las normas que venían en ese proyecto, empezaron a haber divisiones internas y a generarse discrepancias con el gobierno. Volviendo al tema de lo que estábamos hablando recién, de por qué esta reforma laboral, y tú decías que esto de que los trabajadores serían los culpables entonces del daño, en fin, y del registro civil. ¿Cómo se resuelve, por ejemplo, según usted y según el ejercicio este comparativo con otros países, un tema como el del registro civil, que es considerada una huelga ilegal, que el gobierno dice no vamos a dialogar con una pistola en el pecho mientras sigan en huelga? Hoy día no es cierto, van más allá, se radicaliza esa la palabra, y es más, se presenta la posibilidad de un paro a nivel nacional. Entonces, según el concepto que usted es académico, como le dices tú, ¿cuál sería la solución? Bueno, está tocado en el informe uno de los incumplimientos del proyecto de reforma laboral, precisamente respecto a los funcionarios públicos, porque la Organización Internacional del Trabajo ha dicho que el concepto de libertad sindical que involucra la negociación colectiva y la huelga tiene un alcance universal, tanto trabajadores del sector público como trabajadores del sector privado. En el sector público, los únicos que la OIT admite ser excluidos del ejercicio de estos derechos son los funcionarios que ejercen funciones de autoridad en nombre del Estado, que en definitiva son todos aquellos que han sido electos popularmente o que ocupan cargos estratégicos, ministros, etcétera. El resto de los empleados, como por ejemplo el registro civil, en el caso chileno, debieran ser titulares conforme a las normas internacionales que Chile ratificó de la negociación colectiva y de la huelga. Entonces, cuando se dice desde el gobierno que estamos ante un paro ilegal, desde la óptica del derecho internacional que Chile sí ha ratificado, eso no es efectivo. Es un paro totalmente legal, una huelga legal, ejercida en el marco de un convenio que Chile ratificó. ¿Qué es lo que sucede? Y esto no solo sucede en el ámbito público, sino que en el ámbito privado. Cuando los trabajadores hacen efectivo este derecho, reivindicando temas salariales, mejores condiciones o reclamando por políticas abusivas de la empresa, etcétera, la idea de ese derecho es precisamente obligar a mi contraparte a negociar, a sentarnos a conversar de un tema que está en conflicto. A los muchos días que llevamos de paro del registro civil, ¿cuál es la respuesta del gobierno? Yo no me siento a negociar. Mientras estén pero es que eso es el no comprender el ejercicio de un derecho. ¿Qué debiera hacer el gobierno sabiendo todas las repercusiones que ha generado el paro del registro civil? Y si le importara realmente al gobierno esas repercusiones, el gobierno debiera sentarse con los dirigentes sindicales a negociar. Y esa es la idea de ejercer el derecho de huelga. Entonces aquí, cuando se habla del daño que provocan los trabajadores, también trasladémoslo al daño que está provocando el gobierno con su intransigencia de no querer sentarse a negociar con los trabajadores del registro civil. Carla, ¿y por qué la OIT entonces está callada y no dice nada? Todo este análisis está respaldado tanto con los convenios internacionales como con los informes de los órganos de control de la OIT, que emiten pronunciamientos en casos concretos y que además observan el estado de cumplimiento en cada uno de los estados. Y respecto de Chile, todo lo que está en ese informe es lo que ha dicho que debe reformar el Estado chileno por parte de la comisión de expertos. Ahora, que quede claro que el hecho de que se respeten este derecho a huelga, de que para eso la huelga es para justamente lograr que el gobierno o las autoridades se sienten, o el empresario o el empleador, a conversar con el sindicato, no significa automáticamente que el sindicato en sus demandas tenga la razón. No, es sentarse a negociar. Y eso los dirigentes sindicales lo saben.
O sea, cuando uno inicia un proceso de negociación formal o informal o una coyuntura que se genera en la empresa o en el Estado, la idea es sentarse a negociar, sabiendo obviamente que negociar va a implicar que ambas partes hagan concesiones mutuas y cedan. Ajá. O sea, tú dices, lo que hay que hacer es sentarse a dialogar. ¿De dónde viene esa tradición, por decirlo de alguna manera, y que suena bastante coherente? A ver, momento. Nosotros estábamos dialogando, había una mesa de trabajo, no se llegó a un acuerdo, ustedes deciden ir a paro, no, y el argumento que no vamos a negociar con alguien que nos está poniendo una pistola en el pecho. ¿De dónde viene ese argumento? Que parece bien coherente. De cuál es la justificación, de qué tradición viene. Bueno, a ver, si te entiendo la pregunta. La justificación en el caso de las relaciones laborales es bien sencilla y no viene desde una invención chilena ni de una tendencia de izquierda en específico, sino que viene desde los principios de los años 90, cuando se empieza a estudiar este fenómeno de las relaciones laborales. Y es que el trabajo es una relación desigual. El poder está desigualmente distribuido. El poder lo detenta el empleador y el trabajador carece de poder. Y eso todos lo sabemos. Tú que eres trabajadora, yo que soy trabajadora también dependiente, estoy clara de que cuando a mí me contratan, yo no tengo capacidad de decir, sabe que yo quiero tal sueldo, trabajar en esta jornada, que me den permiso cuando mis hijos se enferman. No. Yo voy a mi lugar de trabajo y tengo que aceptar sí o sí las condiciones que me impone el empleador. Y en una sociedad como la chilena, esa situación de sumisión es aún más trágica. Niveles de endeudamiento que me obligan a aceptar un trabajo, a aceptar condiciones que en otra situación no las aceptaría, pero estoy obligada para mantener mi trabajo. Esa situación de desigualdad, entonces, es lo que justifica que el ordenamiento jurídico deba reconocer una huelga que sea eficaz y que genere esa presión en mi contraparte para sentarse a negociar. Les insisto, estamos conversando con Carla Varas, que es coautora del capítulo sobre reforma laboral en el informe anual de derechos humanos de la Universidad Diego Portales. Pero también me imagino que tiene que haber cierta responsabilidad de parte de los trabajadores, en el sentido que si las consecuencias que puede tener esto finalmente puede ser un boomerang y que se convierte en algo que les trae efectos negativos, ¿no? No sé, de desaceleración o pérdidas de empleo, y sobre todo lo que sucede en la pequeña y mediana empresa, ¿no? Que son los que finalmente dan la mayor cantidad de puestos de trabajo en Chile, que no tienen la capacidad tampoco de satisfacer a veces las demandas de los trabajadores. ¿Cuál es así como hablamos de los derechos, cuáles son los deberes de parte de los empleados, de los sindicatos? Sí, como primera aclaración, y de acuerdo a lo que te había dicho al inicio, las pequeñas empresas que tienen, por ejemplo, menos de 8 trabajadores, no hay sindicato. Entonces este fantasma... Hay que tener 20 sindicatos, sí. Hay que tener más de 8 trabajadores porque hay un quórum mínimo que es de 8, pero en definitiva si tuviéramos un sindicato de 8 trabajadores también es un sindicato pequeñito que con poca incidencia. Entonces ese temor de que la existencia de un sindicato me va a afectar a la empresa es infundado. ¿Ya? Y por el contrario... Pero hablemos de una empresa mediana que tiene, no sé, 100 trabajadores. Es mediana igual. Sí, ahí puede tener un sindicato. Es posible que exista un sindicato, pero bajo las reglas del modelo chileno, es un sindicato que también tiene poca incidencia. No solo por lo pero que ya... Pero se hacen huelga y no hay derecho a reemplazo, esa mediana empresa se va a la paila. ¿Por qué? Bueno, eso es lo que porque no pueden sostener la producción y porque dejan de funcionar. Pero es que esa es la idea. Vuelvo a insistir. Esa empresa con 100 trabajadores que, por ejemplo, tuviese un porcentaje de sindicalización del 50% y ese 50% ejerce el derecho de huelga, imaginémonos que con esta reforma aprobada el empleador no puede reemplazar ni externa ni internamente. Sí. Ese empleador, si quiere conservar su empresa, tiene que sentarse a negociar con los trabajadores. Y respecto a la pregunta que tú me dices, ¿cuál es el deber entonces del sindicato? Si tuviéramos una negociación de buena fe y transparente, donde la empresa le entregó al sindicato la información económica y financiera, ese sindicato, su responsabilidad de ese sindicato es que sus peticiones económicas estén acordes con esa situación. Y eso yo creo que es medular, pero para eso necesitamos dos cosas. Primero,
que las empresas actúen de buena fe, y segundo, que los dirigentes sindicales con sus asesores ajusten sus solicitudes a esa realidad. Pero entonces no es lo que está ocurriendo con los trabajadores del registro civil, porque el gobierno le dice, nosotros tenemos esta situación económica, estamos en esta realidad económica, no podemos satisfacer esas demandas. Es que, a ver, primero no se ha sentado a negociar. No digo, pero en, en el caso, sí, en el sentido eso, de pues, conocer el estado del financiero registro, del Estado, digamos, de Chile en este momento. Es que eso no se conoce por parte de los trabajadores, salvo lo que se informa en la prensa, de que estamos en situación de crisis, de recesión económica, pero el tema de los funcionarios del registro civil también va, ojo, no va solo en temas económicos. El tema de los funcionarios públicos cuando van a huelga no es solo de los temas económicos, hay temas mucho más profundos. Precarización del empleo en el Estado, aumento significativo de las contratas y el empleo honorario. Entonces, o sea, yo estoy de acuerdo contigo. Para que funcione este sistema, claramente la responsabilidad de los dirigentes sindicales es, nos tenemos que ajustar a la realidad y obviamente no vamos a pedir más de lo que se puede, o si no, todos nos quedamos sin trabajo. La empresa desaparece y los 100 trabajadores del ejemplo quedan sin trabajo. Interesante entonces esto, si quienes quieren leerlo, es el informe anual sobre derechos humanos en Chile 2015 del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales. Se lo harás llegar, me imagino, a ustedes, se lo harán llegar a los diputados, senadores, a todo el mundo. ¿Ah? Sí, la idea es de que el claro, informe pueda tener un aporte en las políticas públicas, eso es lo central. Muchísimas gracias, Carla Varas, entonces, que ella es magíster en Derecho de Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Talca, ex defensora laboral jefe de la provincia de Biobío y la coautora del capítulo sobre reforma laboral en el informe anual de estos de Derecho Humano de la Universidad Diego Portales. Que estés muy bien, gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Ya vienen las noticias, el Diario Cooperativo, nos encontramos mañana a las 9. Chau. Una nueva mañana en Cooperativa fue presentada por Aconcagua. Conserva los buenos momentos. Solares Salcobrand. Ensure Advance. Vive la vida con fuerza y vitalidad.